Hey, volvemos con algo de DC Universe Animated Movies. Igual que muchas películas, ni me acordaba bien, de hecho como que tenía un mal recuerdo. A ver, ¿qué pasó? Pero esta vez la vi como diferente. Obvio, la idea es que la repasemos juntos, algo muy de la Batifamilia, con ustedes, Batman Bad Blood. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review. Y ya de entrada, en el logo de DC nos muestran a nuestro protagonista, que será Nightwing. Es que si por si las dudas es mi personaje favorito. Y es que comenzamos con la tradicional guerra de pandillas o familias o territorios en la ciudad de Gotham. Hay una que se caracteriza por usar herramientas tecnológicas, y cuando están ahí en lo de sus guerras aparece un murciélago a detenerlos. Entre la niebla, los rufianes se asustan, pero Batman no usa armas. Batman no, pero yo sí, y es que estamos en una pelea ante Batwoman, pero se ve algo encartada y ahí es cuando llega Batman. Así no se trata una dama, y le dice que vestir de murciélago no la hace una heroína, y además usar armas la hace como ellos. Hay mucho más enfrentamiento de los murciélagos contra los malos. Batman salva mucho a la Batimujer. Soy el más perrón aquí. Por ahí hay villanos conocidos como Firefly y se sospecha que trabajan para alguien. Y así es, porque aparece otro tipo re musculoso que como que dirige a todos y también se viste a lo Batman. Por ti, baby, sería Batman. Está más que obsesionado, la verdad. A su lado está su mano derecha, Onyx. Y bueno, al final todo estalla y Batman ayuda a Batwoman para que se salve. Pero en medio de esto parece que Batman murió. Bueno, después de la intro de Batman Mala Sangre, tenemos a Damian en el monasterio, en cual pues mira la review de Batman vs Robin. Bueno, él está ya haciendo cosas de monje, limpiando y viendo el internet. Se da cuenta que Batman desapareció. Por otro lado, estamos en la ciudad de Blüdhaven, donde está Nightwing peleando y al mismo tiempo coqueteando con Cory Starfire, y ya concretó la noche con ella, pero es llamado por Alfred. Ante la vista de Luke Fox, Bruce Wayne se está comunicando por videollamada o hologramo llamada y les dice prácticamente que no lo molesten. Encárguense que me voy a demorar. Y oh sorpresa, el holograma también es controlado por Alfred. Y ante Alfred llega Dick, haciendo bromas y demás. Así es como es Dick, molestando a su otro papá. Y hablan y llegan a la conclusión de que Bruce está oficialmente desaparecido. Ni cuando desapareces me puedo alejar de ti, dice Dick. La cosa es que si están notando que Batman desapareció, los villanos se podrían salir de control. ¿Ya saben para dónde vamos? Bueno, si no, ahí vamos. Después de saber que Luke no quiso aceptar trabajo con Wayne, que es un genio y que peleó en Afganistán, vemos que Kate Kane está con su papá, Jacob, y recuerdan la muerte de forma violenta de su mamá y su hermana. Pero volviendo a lo de hoy, resulta que es raro que no haya aparecido Batman, pero Kate dice que lo vio morir. Pero aparece el Batimóvil ante la Batiseñal. Y es que Black Mask tiene planes. Así nos van metiendo personajes de a poco. Pero no es tan sencillo y no tan buen Black Mask, porque aquí tenemos a Batman. Mira el tamaño de esas bolas. Deteniendo magistralmente a todos los matones. Bueno, no, hay más, hay muchos más y esto es difícil para Batman, y entonces llega Robin haciendo desastres. Y escuchamos la voz de Batman que difícilmente puede ser Bruce. Entonces Robin sí estaba acabando con todo y luego se trepa en un camión por donde quieren escapar y a lo último hace estrellar el camión. El chico es efectivo pero deja un caos a su alrededor. Cuando lo ve Batman, él solo responde, ¿qué? ¿Lo amas o lo odias? Con Damian no hay puntos medios. Y comienza con la reclamadera. Si esa es tu mejor versión de Batman, no engañas a nadie, Grayson. Yo soy más Batman de lo que te imaginas. Él es así. Por allá ven que los están siguiendo y con esto se enfrentan cara a cara con Batwoman. Ellos la quieren interrogar mientras ella descifra que enfrente tiene a Nightwing, porque el otro enano no podría usar el traje. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Además les dice que vio morir a Batman y hasta les muestra dónde pasó, pero los deja porque aún teniendo ese traje no forma parte del culto. O sea, del culto de los murciélagos, de los hijos de Batman. You know. Entre todas las discusiones de Dick y Damian vemos que Dick se siente mal por llevar el traje. Y por ahí vemos también que Bruce se tenía requete investigada a Batwoman, sabiendo que es Kate Kane, quien fue secuestrada con su mamá y su hermana, y que a pesar de que su padre Jacob trató de salvarlas, solo ella volvió con vida. También se unió al ejército, pero la echaron y estuvo re mal, y luego apareció como Batwoman, pero hasta usa armas. Básicamente es peligrosa para la ciudad y para ella misma.
Damián se pregunta de dónde la conocen. Pues de por allí, no más. También vemos que Jacob ayuda a Batwoman a buscar al dichoso hereje, el tipo musculoso vestido de Batman. Por si hay dudas, él sabe que ella es su hija. Dicen que el hereje tiene como a la mitad de criminales de Gotham bajo su mando, y eso que son un montón. Jacob dice que no la quiere decepcionar, como por ejemplo Lucius Fox, que ha decepcionado a Luke plantándolo. ¿Dónde está tu honor, basura? Y es que él siempre ha sospechado desde niño que hay relación entre Wayne Enterprise y Batman. Y mientras discuten, llegan los malos, con el hereje al mando. Si bien Luke está entrenado, pues nada que hacer contra los malos. Y amenazan a Lucius, que si no les muestra la bóveda, matan a Luke. Por cierto, dicen que ese hereje ha abierto quién sabe cuántas bóvedas. La cosa es que le tienen al niño. Y pues toca mostrar la bóveda, que está rellena de todos los vehículos que te imagines, todo muy Bati. Y saben, incluso hay más que armas. Y como saben, pues ya no hay secretos en el mundo de hoy. Y si bien no matan a Luke, sí acuchillan a Lucius. Y entonces llegan Batman y Robin. El hereje sabe que ese no es Batman. Y tenemos otro combate donde Robin puede morir electrocutado, pero es salvado por el hereje. Así de rara está la cosa, señores. De momento paro para decirles que se suscriban, porque pues nos sirve que le dejen un like y que compartan este contenido. Y bueno, sigamos. Mientras tanto, Bruce Wayne está con 3 chicas. Momento, la cosa está como rara. Dice que puede con todas y tales, pero después está en el callejón del crimen, la recordada escena. Y bueno, llegan a comerse los 2 murciélagos y después todos lo quieren ahogar. Bueno, pues es que a Bruce lo tiene el sombrerero, que está trabajando bajo las órdenes del hereje, y este está a órdenes de tal y algo. ¿Qué relevancia le dan a esta mujer en este universo? Ellos piensan que Bruce se define por su dolor, quieren revisarle el trauma y sacarle información. Pero Talia también está confundida porque tiene sentimientos encontrados por enfrentar a su hijo. También ahí hay algo raro con el hereje. Una escena que me encantó, ni me acordaba, fue ver a Luke y a Dick discutir en el hospital donde está Lucius. Porque Luke deduce todo, él es un soldado y quiere pelear. Y Dick se ve muy al mando de la situación, excepto cuando llama a Alfred. A él le decimos el jefe. Por ahí vemos que Kate está tomando algo con René Montoya, se coquetean, se gustan, pero Kate decita en la azotea, en una azotea. Y ahí llega como Batwoman, aunque Batman le dice que sabe que es Kate y que dejen las máscaras y recuerden quiénes son. Él se quita la máscara para darle confianza. Al tiempo Damián está bravo por estar al cuidado de Alfred, se quiere ir, pero Dick ordenó reposo de 24 horas. Él no es mi padre y tú tampoco. Alfred responde, y por eso debería estar infinitamente agradecido. ¡Uy, qué brutal respuesta! Si algo le faltó a este universo fue una película de Alfred. Solo hablando aquí, la versión del personaje es brutal. Bueno, por otro lado, seguían hablando Dick y Kate. A ella la echaron del ejército, se dedicó a vivir la vida loca, fiestas, sexo y drogas. Y un día estaba en problemas y Batman la salvó. Así que le debe todo a él. Y bueno, Dick dice su discurso clásico, que bueno, él después dejó ese discurso, pero ahí lo dijo, que Batman los hizo creer eso, que fue así con todos, pero bueno, que al final ella no está sola. Por otro lado, Damián se va a volar, raro, ¿eh? Y aparece el hereje con un dardo adormecedor, y pues así no lo puede enfrentar el enano este. El hereje hace saber que lo entrenaron igual que a Damián, pero la cosa aquí es que en Empresas Wayne tenemos la transformación de Tony. Mentiras, la escena es bastante similar cuando Luke se pone la armadura de Batman. Mientras tanto, una llamada avisa de la desaparición de Damián. Damián ya está por allá en un monasterio en donde también tienen a Bruce. El hereje se presenta como un Damián adulto. Bueno, básicamente sabemos que trataron de hacer muchos Damianes antes de nuestro Robin. Este es un ejemplo de ellos, pero creció sin un alma, sin un sentimiento, como un cascarón vacío, y necesita lo que tiene Damián adentro y se lo va a sacar, ¿eh? Aunque si me lo preguntan, yo noto que él siente envidia, desespero, desesperanza, odio, ganas de superación, venganza. Bueno, dicen que es un cascarón vacío, y quiere lo que tiene Damián adentro. El cerebro será. Se supone que el sombrero lo ayudará. Talia está como enojada por Damián y el hereje le ruega que la entienda, ante lo cual ella pues lo mata. Así ya, él se sentía su hijo, mucha hija de raza alguna.
Esto lo vio Damian aterrado y encima le dice a esa chica Onyx que se lleve a esa basura. Batman y Batwoman llegan al monasterio, pero está lleno de monjas. Y te preguntarás, ¿qué tiene? Pues que en ese monasterio Dios como que no ha estado. Porque las monjas sacan unas tremendas metralletas y otras sacan espadas, son como monjas ninjas. Y están en el enfrentamiento contra ellas. Y está compleja la cosa, pero Dick se alegra al ver que llega Batwing a ayudar. Tribal Light. Bueno, ahí sí se sueltan los otros villanos y Talia se escapa y Damian empieza a soltarse y todo el monasterio empieza a derrumbarse. Firefly peleará con Batwing, Damian se libera y a Bruce y lo golpea hasta que despierta, tiene todo, y luego tratará de llevárselo. Dick también está teniendo tremendo combate y su contrincante es muy bueno, muy hábil. Qué demostración, ahí le cae el techo encima y listo. Así que Dick ayuda a Damian y a Bruce. Luego Firefly le cae otra roca encima. Ey, señores, habían acabado de hacer ese chiste así no podemos. Batwoman hace la escena del salto del murciélago, todo se cae, nuestros héroes también, pero bueno, Batwing los salva a todos. Lucius siempre quiso que él trabajara con Bruce, pero este Bruce está enojado y solo llama a Dick y a Damian a su lado. En la Baticueva, Bruce reclama a Dick por involucrar más gente, pues es un asunto de familia. Alfred se mete a defenderlo, pero Bruce desautoriza a Dick porque ya no es Batman. Y aquí sí se hace odiar. Eso tuvo que doler. Bruce debe prepararse para una cumbre con mucha gente importante donde va a dar un discurso. Por ahí Jacob Kane empieza a dispararle a Kate y deben pelear y ella le da un sartenazo. Después de esto como que entra en razón, alguien lo controló. Bueno, Bruce va a dar un discurso y le presenta a la gente la iniciativa Atalaya. No diré el chiste que pensaste. La cosa es que donde está toda esa gente se empieza a elevar del piso como una nave y ahí están los malos y con esta tecnología el sombrerero empieza a controlarlos a todos. Dick se está disculpando con Kate, él la quería en el equipo, pero Bruce no dejó y piensan que Bruce estuvo controlado por semanas y de pronto llegan ellos y no más. Así Batwing también se les une, resulta que encuentra que le pueden querer lavar el cerebro a mucha gente importante, políticos, empresarios, bla bla bla, como una nueva Liga de las Sombras y todos ellos están allí en la atalaya con Bruce. Bruce no queda a Alfred, que era el único que no estaba controlado, y empiezan el lavado de cerebro, pero nuestro Batiequipo se acerca hacia la cumbre y se van a infiltrar. Hasta Nightwing saca alas, los villanos los pillan y Talia le da un traje a Bruce. Bueno, la prioridad es la gente, aunque Batwing tendrá un combate en el aire. Batman obviamente sale a pelear y le tocará contra Dick, Batwoman va contra Talia y Robin también tendrá otro contrincante. Muy conveniente todo, hasta el Alfred Gold está mirando qué hacer. La pelea se centra mucho en Bruce y Dick, un Bruce muy superior que hasta le daña el brazo a Dick. Batwing sí está ganando, pero dañan un ala, un motor de la atalaya esta y empieza a caer. Alfred va a detener el lavado de cerebros, el enemigo de Robin cae hacia un motor y él trata de salvarlo. Justicia, no venganza. Mira el video de Batman vs Robin. Pero es muy tarde y ahora debe ayudar a Batwing para que no choquen contra la Torre Wayne. Sigue la pelea de Talia y Batwoman, parece que Kate caerá, pero no. Alfred sí detiene todo y básicamente se baja dos, el sombrero hasta queda sin cabeza, así trabaja Alfred. Batwing, hay que decirlo, se ve muy como cierto héroe de Marvel, pero junto a Robin logran detener la atalaya. Dick sigue en la pelea, ya sometido. Talia espera que al menos ganen esto y le da un arma a Bruce para que acabe con Dick. Luego llega Damian. Tú no matas, le dice. No dejes que ella se lleve tu alma, ella solo nos usa. En un momento Talia dice que le dispare a su hijo, que siempre pueden crear otro. En estos momentos los hijos de Bruce se echan unos tremendos discursos que deberían verlos. Dick le dice que él los reunió y vio lo que necesitaban, que les dio una familia y que él no es una máscara, que es una persona, la mejor persona que existe. Bruce está reconfundido y se quiere disparar a sí mismo. Está muy mal, pero mejor le dispara a la espada de Talia que los iba a atacar. A ella la para Batwoman y luego la rodean. Ella dice que no entiende por qué no la quieren, todo lo que ha hecho, miren, y mejor se escapa en una nave, aunque en esa nave estaba la tal Onyx y la nave explota con ambas. Kate está bien con su padre y René Montoya. Batwing visita a Lucius en el hospital. Dick está con Alfred viendo cómo Bruce y Damian hablan como padre e hijo y llega la Batiseñal y entonces allí se reúne la Batifamilia incluyendo a Batwing y Batwoman y se lanzan heroicamente, aunque no saben que son seguidos por Batgirl. Es mejor de lo que recordaba. Esta película no veo que sea directamente sacada de un solo cómic.
Y es que toma etapas representativas de muchos, por ejemplo la etapa de Batman Rip, cuando Dick y Damian deben hacer de dúo dinámico, algunas partes de Incorporated y por supuesto la etapa de Leviathan, que creo que es la que más se nota, que es esta organización de Talia junto a Lireji. Pero también está la introducción de Batwoman, muestran cosas que los seguidores de la serie actual conocen de sobra, aunque no se le verá con mucha relevancia al personaje desde aquí en este universo, ni a Batwing tampoco. No es mi película favorita, pero la disfruté con palomitas, nos sirve para conocer más a este Batman y su familia en este universo de películas que nos compartieron. Me gustó también, así fuera como extra, ver a René Montoya, personaje original de la mejor serie animada de todos los tiempos, duélale al que le duela, y que incluso llegó a ser The Question. Es un gran personaje que debió haber compartido con Kate en la serie actual, la verdad, aunque sobraría esa otra chica de los cuervos. Bueno, otra cosa que me llama la atención es que en este universo, como en la mayoría, la relación de Dick y Bruce estaba rota. Dick creo que es el personaje principal de la historia y al final es un recorrido para que él acepte a Bruce y que le está agradecido, etc. Además de verlo interactuar con todos los personajes, incluso hay una conversación con Luke que, si bien no es muy larga, te deja ver que puede haber otra generación lista para tomar lo que se venga. Y Luke, la verdad que tenía escenas que se veían muy similares a cierto héroe de Marvel. Nada que hacer. ¿Estás de tus favoritas? ¿No lo ves? ¿Te da igual? Dilo en los comentarios. Comparte este contenido para hacer feliz a alguien más y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.